Bienvenidos a Cuéntame de Ciencia. Listos para una nueva inmersión profunda. Lista. Hoy en este episodio número 7 vamos a adentrarnos en un mundo que, aunque invisible a simple vista, nos afecta a todos. El mundo de las bacterias que viven en los desagües de los lavabos de los hospitales. Exacto. Y lo que este estudio revela sobre la diversidad bacteriana y la resistencia a los antibióticos en estos lugares tan comunes es fascinante de verdad. Totalmente. Aunque pensemos en los hospitales como lugares limpios y seguros, la realidad es que albergan una gran cantidad de bacterias, Sí, de diversas fuentes. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre este ecosistema microbiano? claro que sí. Imaginen las bacterias que habitan en nuestra piel, tanto de pacientes como del personal médico. A Ajá. esto se suma el ambiente exterior que puede entrar por ventanas o puertas, Ajá. e incluso las bacterias que pueden estar presentes en el equipo médico. Es decir, que los desagües no son la única fuente de bacterias, pero sí un punto crítico, ¿no? Exactamente. Los desagües de los lavabos, por su contacto constante con fluidos y residuos, actúan como un verdadero imán para las bacterias. Lo que este estudio nos ayuda a comprender es qué tipo de bacterias se están acumulando ahí y, lo más importante, qué nivel de resistencia a los antibióticos presentan. Y para eso, los investigadores de la Universidad de las Islas Baleares se centraron en un hospital aquí en España, ¿verdad? Así es. Ujú. Durante un año entero analizaron los desagües de 5 áreas distintas del hospital. Recogieron muestras de los desagües con hisopos y luego las cultivaron en diferentes medios en el laboratorio. ¿Y por qué utilizaron diferentes medios de cultivo? Pues utilizaron tanto medios de cultivo generales que permiten el crecimiento de una amplia variedad de bacterias como medios específicos que contienen antibióticos. Esto les permitió identificar no solo qué bacterias estaban presentes, Entiendo. sino también cuáles de ellas eran capaces de sobrevivir y crecer incluso en presencia de antibióticos, lo que indica resistencia. Un año de análisis, 5 áreas diferentes, diversos medios de cultivo. Es un estudio realmente exhaustivo. ¿Qué descubrieron sobre la diversidad bacteriana en los desagües? Los resultados fueron sorprendentes. Descubrieron una enorme diversidad de bacterias con 2 géneros Pseudomonas y Stenotrofomonas dominando la escena. Y estas bacterias son especialmente peligrosas. Bueno, algunas especies dentro de esos géneros sí pueden ser patógenas, especialmente para personas con sistemas inmunológicos debilitados. Lo que es aún más intrigante es que la composición específica de especies variaba en cada muestreo. Imaginen un baile microscópico con parejas que entran y salen constantemente. Qué imagen tan vívida. Entonces, la población de bacterias en los desagües no es estática, sino que cambia con el tiempo. Hubo una diferencia significativa entre las 5 áreas del hospital que analizaron. Sí, de hecho, la unidad de cuidados intensivos UCI y medicina general MG presentaron la mayor diversidad bacteriana. Claro. Esto tiene sentido si consideramos que son áreas con un alto flujo de pacientes y por lo tanto mayor probabilidad de contaminación. Claro, cuanto más movimiento de personas, más posibilidades de que las bacterias se propaguen. Y ahora hablemos de la resistencia a los antibióticos, un tema que causa gran preocupación en el ámbito de la salud. ¿Qué nos dice este estudio al respecto? Aquí es donde los hallazgos se vuelven realmente preocupantes. El estudio reveló que casi todas las bacterias analizadas eran multiresistentes, es decir, resistentes a varios tipos de antibióticos. Esto incluye especies como Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae, conocidas por causar infecciones graves. Es una noticia alarmante. ¿Hubo algún hallazgo en particular que les preocupara especialmente? Sí, el descubrimiento del gen BLAVIM en varias especies de bacterias, incluyendo algunas del grupo Pseudomonas putida. Este gen es el responsable de la resistencia a los carbapenémicos, una clase de antibióticos que se consideran el último recurso para tratar infecciones graves. Es decir, que incluso bacterias que antes no se consideraban peligrosas, ahora pueden ser portadoras de resistencia a antibióticos muy potentes. ¿Por qué es esto tan preocupante? Imaginen un futuro donde los antibióticos que tenemos ya no sean efectivos. Las infecciones comunes podrían volver a ser mortales, las cirugías complejas serían mucho más arriesgadas y los tratamientos contra el cáncer, que a menudo debilitan el sistema inmune, serían aún más difíciles. Es un panorama que realmente nos debe hacer reflexionar. Si hasta las bacterias en los desagües están desarrollando resistencia, ¿qué podemos hacer para frenar esta tendencia? Esa es la pregunta del millón, y para responderla primero tenemos que comprender mejor la magnitud del problema. Analizando la distribución de las bacterias y sus patrones de resistencia en diferentes áreas del hospital, podemos empezar a diseñar estrategias más efectivas para controlar su propagación. Suena que hay mucho más que analizar, desde los detalles de las especies bacterianas, encontradas hasta las posibles soluciones para combatir la resistencia a los antibióticos. Exactamente. En la segunda parte de nuestra inmersión, profundizaremos en los tipos específicos de bacterias que encontraron los investigadores y cómo se distribuyen en las distintas áreas del hospital. Me quedo con la intriga.
No se pierdan la segunda parte de esta fascinante inmersión en el mundo microscópico de los desagües de los hospitales aquí, en Cuéntame Ciencia. Retomemos nuestra inversión en el mundo de los desagües de los hospitales. Habíamos mencionado la gran diversidad de bacterias encontradas, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a sumergirnos en los detalles y descubrir qué especies específicas encontraron los investigadores. Me parece fascinante porque más allá de saber que hay bacterias, lo que realmente importa es conocer cuáles son y qué riesgos representan, ¿no? Exactamente. Como mencionamos antes, Pseudomonas y Stenotrophomonas fueron los géneros predominantes. Pero dentro de cada género la variedad de especies era sorprendente. Por ejemplo, identificaron al menos 16 especies de Pseudomonas, principalmente el grupo Pseudomonas putida, y 6 especies de Stenotrophomonas, incluyendo la conocida Stenotrophomonas maltophilia. 16 especies de pseudomonas. Es increíble. Y todas esas especies están más presentes en todas las áreas del hospital. Esa es una pregunta clave, y la respuesta es no. Si bien Pseudomonas aeruginosa, la especie más conocida del género, fue la más frecuente en todas las áreas, la composición específica de cada área variaba. Cada zona del hospital tenía su propia huella digital, bacteriana, por así decirlo. Es como si cada área del hospital tuviera su propio ecosistema microscópico, con sus propias reglas y sus propios habitantes. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Es probable que la diferencia en la composición bacteriana se deba a diversos factores, como el tipo de pacientes que se atienden en cada área, los procedimientos médicos que se realizan e incluso los productos de limpieza que se utilizan. Claro, tiene sentido. Si en una unidad se utilizan más antibióticos, es probable que las bacterias que sobreviven ahí sean más resistentes, ¿verdad? Exactamente. Es un claro ejemplo de cómo la presión selectiva del ambiente puede influir en la evolución de las bacterias. Hablando de bacterias preocupantes, además de Pseudomonas y Stenotrophomonas, encontraron otras que nos deban poner en alerta. Sí mencionaron algunas otras bacterias que pueden ser patógenas, especialmente para pacientes con sistemas inmunológicos debilitados. Correcto. Detectaron Klebsiella pneumoniae en medicina general, Acinetobacter johnsoni y Acinetobacter ursingi en medicina general, y la UCI, Enterobacter mori y Enterobacter quasirogen campi en la unidad de cuarta estancia, y Staphylococcus aureus en la UCI y hematología. Es una lista bastante larga y, si no me equivoco, muchas de estas bacterias son conocidas por su resistencia a los antibióticos. Así es. Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas que plantea este estudio: ¿cómo podemos frenar la propagación de estas bacterias multiresistentes en los hospitales? Para responderla, los investigadores no solo analizaron las especies presentes, sino que también estudiaron en detalle los medios de cultivo que utilizaron para identificarlas. ¿Y por qué es tan importante el tipo de medio de cultivo? Porque diferentes medios de cultivo nos proporcionan información distinta. Utilizaron una variedad de medios tanto selectivos como no selectivos. El agar R2A, un medio no selectivo, les permitió detectar una amplia gama de bacterias, incluyendo algunas que son difíciles de cultivar en otros medios. Es como si utilizaran diferentes tipos de cebos para atraer a las bacterias, ¿no? Exactamente. Y luego, utilizando medios selectivos con antibióticos como el agar SBL y el agar Carbasmart, pudieron identificar las bacterias resistentes a estos medicamentos. Curiosamente, el agar SBL mostró un crecimiento comparable al agar R2A en la nueva UCI. ¿Y eso qué significa? Es probable que este crecimiento similar se deba a que bacterias como Pseudomonas y Stenotrophomonas pueden crecer tanto en medios con antibióticos como en medios sin ellos, especialmente en ambientes hospitalarios donde la presión selectiva de los antibióticos es alta. Es decir, que estas bacterias se están adaptando al ambiente hospitalario y se están volviendo más resistentes a los antibióticos. Precisamente. Y esto nos lleva a la importancia de la vigilancia constante y la implementación de medidas de control más efectivas para frenar la propagación de la resistencia a los antibióticos. Y hablando de identificar bacterias, ¿qué métodos utilizaron los investigadores para asegurarse de que estaban clasificando correctamente cada especie? Combinaron dos técnicas muy precisas, la espectrometría de masas malditos y la secuenciación del gen 16XS-RRA. Suenan a técnicas muy sofisticadas. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre ellas? Claro. La espectrometría de masas malditos, por sus siglas en español, es como una huella dactilar para las bacterias. Permite identificarlas rápidamente en función de su perfil proteico. Pero para confirmar la identificación y determinar la especie con mayor precisión, recurrieron a la secuenciación del gen 16S-RRA, un gen que está presente en todas las bacterias y que contiene información sobre su parentesco evolutivo. Es decir, una técnica rápida para identificación inicial y otra más precisa para la confirmación y la clasificación detallada. Es fascinante cómo la ciencia nos permite desentrañar los misterios del mundo microscópico. Sin duda.
Y gracias a la combinación de estas técnicas, los investigadores pudieron identificar una gran variedad de especies, incluso algunas que son difíciles de diferenciar utilizando métodos tradicionales. Y ahora que tenemos una imagen más clara de las especies bacterianas presentes en los desagües, ¿cómo podemos utilizar esta información para comprender mejor la dinámica de la colonización bacteriana en los hospitales? Para responder a esa pregunta, necesitamos adentrarnos en el análisis de los índices de diversidad. Estos índices nos proporcionan información cuantitativa sobre la variedad de bacterias presentes en cada muestra. Me encantaría saber más sobre eso. ¿Nos puedes guiar a través de ese análisis? Con gusto. En la tercera parte de nuestra inmersión, exploraremos los índices de diversidad como índices de Shannon y veremos qué nos revelan sobre la dinámica de la colonización bacteriana en los desagües de los hospitales. Continuemos nuestra inmersión ahora adentrándonos en el análisis de los índices de diversidad. Estos índices son como una lupa que nos permite cuantificar la variedad de bacterias en cada muestra, como si midiéramos la riqueza de un ecosistema, pero en este caso un ecosistema microscópico. Entiendo. Entonces, en lugar de solo saber que hay muchas especies, estos índices nos permiten tener una medida más precisa de esa diversidad, ¿no? Exactamente. Uno de los índices más utilizados es el índice de Shannon, que no solo tiene en cuenta el número de especies presentes, sino también su abundancia relativa. Es decir, nos dice si hay un reparto equitativo entre las diferentes especies o si algunas dominan la escena. En este estudio, ¿qué nos revelan los valores del índice de Shannon? ¿Hay alguna zona del hospital que destaque por su diversidad bacteriana? Sí, los valores más altos del índice de Shannon se observaron en la unidad de cuidados intensivos y medicina general. Esto significa que estas áreas tienen una mayor diversidad de especies bacterianas en comparación con otras áreas del hospital como hematología o la unidad de corta estancia. Interesante. Pero una mayor diversidad bacteriana es necesariamente algo malo. A veces se habla de la importancia de la biodiversidad para la salud de los ecosistemas. Es una pregunta interesante. Si bien en algunos casos la diversidad puede ser beneficiosa en el contexto de los hospitales, donde muchas de las bacterias encontradas son potencialmente patógenas y multiresistentes, una mayor diversidad puede indicar un mayor riesgo de infecciones difíciles de tratar. Imaginen que cada bacteria es una llave y cada antibiótico una cerradura. Cuantas más llaves diferentes haya, más difícil será encontrar la cerradura correcta para bloquear la infección. Es una analogía muy clara. Entonces, la diversidad bacteriana, en este caso, más que un indicador de salud, es un indicador de riesgo. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión importante, la lucha contra la resistencia a los antibióticos. No se trata solo de eliminar bacterias, sino de comprender su comportamiento, su distribución y su capacidad de adaptación para poder implementar medidas de control más específicas y efectivas. Totalmente. Este estudio nos ha proporcionado una gran cantidad de información valiosa sobre la diversidad bacteriana en los desagües de los hospitales. ¿Qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo podemos traducirla en acciones concretas para proteger la salud de los pacientes? En primer lugar, este estudio nos ayuda a identificar las áreas de mayor riesgo, como la UCI y medicina general, donde la diversidad bacteriana y la resistencia a los antibióticos son más elevadas. Conociendo estos puntos críticos, se pueden implementar protocolos de limpieza y desinfección más rigurosos, utilizando productos específicos para combatir las bacterias multiresistentes. Es decir, que la limpieza no debe ser uniforme en todo el hospital, sino que debe adaptarse a las características de cada área. Así es. También es crucial la vigilancia constante. Realizar análisis periódicos de las bacterias presentes en los desagües nos permite detectar la aparición de nuevas cepas resistentes y adaptar las estrategias de control en tiempo real. Y más allá de la limpieza y la vigilancia, ¿qué otras medidas se podrían implementar para minimizar la colonización bacteriana en los desagües? Es un campo abierto a la innovación. Se podrían explorar nuevas tecnologías de diseño de desagües que dificulten la formación de biofilms, esas comunidades de bacterias que se adhieren a las superficies y son muy difíciles de eliminar. También se podrían implementar sistemas de desinfección automatizados que actúen de forma continua liberando desinfectantes en los desagües a intervalos regulares. Es decir, que no solo tenemos que combatir las bacterias que ya están ahí, sino también prevenir que nuevas bacterias colonicen los desagües. Exactamente. Y para ello es fundamental seguir investigando. Necesitamos comprender mejor los factores que favorecen la colonización bacteriana, como la temperatura, el pH del agua o la presencia de nutrientes, para poder desarrollar estrategias más efectivas para prevenirla. Es interesante. Esta inversión en el mundo de las bacterias de los desagües de los hospitales ha sido realmente reveladora. No solo nos ha mostrado la gran diversidad de microorganismos que habitan en estos lugares, sino que también nos ha alertado sobre la creciente amenaza de la resistencia a los antibióticos. Es importante recordar que la lucha contra la resistencia a los antibióticos es una tarea de todos.
Desde el uso responsable de los antibióticos, siguiendo las indicaciones del médico y completando los tratamientos, hasta la implementación de medidas de higiene adecuadas como el lavado frecuente de manos, cada uno de nosotros puede contribuir a frenar la propagación de bacterias resistentes. Exacto. Y para concluir, me gustaría destacar la importancia de la investigación científica para comprender y afrontar los desafíos que nos plantea el mundo microscópico. Gracias a estudios como el que hemos analizado hoy, podemos identificar las zonas de riesgo, diseñar estrategias de control más efectivas y desarrollar nuevas tecnologías para combatir la resistencia a los antibióticos. Así es. La ciencia nos proporciona las herramientas para comprender el mundo que nos rodea desde lo más grande hasta lo más pequeño y para tomar decisiones informadas que protejan nuestra salud y la de las futuras generaciones. Completamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de la ciencia. Hasta la próxima en Cuéntame de Ciencia.